Bienvenidos a esta masterclass completa y profunda sobre velas japonesas. Nunca he tocado este tema a tal profundidad como lo haré en esta masterclass. Así que si eres un trader principiante, estás empezando a leer el mercado, a aprender a leer las velas, esta clase va a ser de mucha utilidad para ti. Este es el contenido que veremos hoy. Vamos a hablar de la anatomía de la vela japonesa, vamos a ver patrones, vamos a ver la estructura del mercado, los marcos temporales y análisis técnico con velas en zonas específicas. Vamos a ver tácticas con velas japonesas y gestión de operaciones. Y no solamente hagas un buen análisis teniendo en cuenta la estructura, los patrones de velas, los marcos temporales, las tácticas, sino la gestión de operaciones. ¿Por qué aprendemos sobre velas japonesas? Primero, porque aprender velas japonesas es aprender un nuevo idioma, es un nuevo lenguaje, pero financiero. Tanto compradores como vendedores dejan huella en el gráfico y esa huella es mucho mejor cuando la vemos en forma de velas japonesas, porque hay otras formas de leer el precio, hay otro tipo de gráficos, pero el de velas japonesas me parece muy útil a la hora de leer quiénes están ganando en esa batalla, en ese momento con esas velas japonesas, si compradores o vendedores, o hay incertidumbre. También a nivel de macro, a nivel de contexto, qué es lo más probable que suceda teniendo en cuenta la lectura de las velas en su contexto. Si no sabes leer velas japonesas, nunca podrás operar efectivamente el mercado, porque si eres un trader técnico, ¿no? de análisis técnico, pues va a ser mucho más complicado reconocer patrones que son más efectivos que otros, cuándo es el momento de entrar, cuándo es el momento de salir, por qué. Si no sabes leer bien las velas japonesas, entonces es como si te faltara una habilidad, una destreza muy importante como trader, sobre todo como trader técnico, ¿no? Si consigues la habilidad de leer gráficos, comprenderás lo que el mercado expresa y podrás tomar la decisión correcta en el momento adecuado. Ya vas a saber si hay indecisión, si hay más intención de compra, si hay más intención de venta, cuál es la probabilidad más alta teniendo en cuenta la lectura de las velas en su contexto. ¿Por qué son tan importantes para tu análisis como trader? Primero, porque te dan una visualización clara de las tendencias. Tú puedes saber cuándo una tendencia puede llegar a su fin solamente mirando este tipo de patrones y saber qué tipo de velas se forman en estas zonas y saber, gracias a eso, entender que tenemos un cambio de tendencia, por ejemplo. O si tenemos una continuación de tendencia, ¿qué es lo que me dice que hay una continuación? Que puede haber una continuación en vez de una reversión de tendencia. Eso me lo da la lectura de velas japonesas. Es una representación visual clara y precisa de las tendencias. También me ayuda a identificar la psicología del mercado, porque cada vela refleja la psicología de los traders. Me muestra cuál es esa lucha, quién está ganando. Y cuando lo combinamos con otros indicadores o con el volumen, por ejemplo, tenemos más confirmación todavía de lo que puede estar pasando detrás de bambalinas en ese momento, en ese marco temporal con esta acción. Sabemos si hay euforia. Cuando tenemos tendencias marcadas alcistas, hay euforia. Cuando tenemos miedo en el mercado, que es cuando tenemos tendencias bajistas, o cuando tenemos incertidumbre, no sabemos qué va a pasar, los traders no saben en conjunto qué va a pasar y por eso el precio queda lateral. Todo esto lo entendemos a nivel de psicología y sabemos que, por ejemplo, cuando está empezando una tendencia y yo veo que hay posible continuación y entro en la parte más baja de esa tendencia, me salgo, estoy entrando en el miedo, o sea, cuando el precio retrocede, cuando posiblemente muchos creen que va a cambiar tendencia, y salimos en la euforia, cuando ya entra mucha gente ya pensando que la acción va a llegar a nuevos máximos, pero allí es donde tú quieres salirte, donde está la euforia, no entrar allí. Entonces reconocemos esa psicología del mercado, no nos dejamos llevar por las emociones de miedo o de codicia. Y también versatilidad en cualquier marco temporal, no importa si estás viendo 5 minutos, 15 minutos, 1 hora, velas diarias, en cualquier marco temporal tú puedes ver las mismas señales que te indican lo mismo. Y incluso tú puedes combinar marcos temporales para buscar esas señales de entrada mucho más precisas. Esta es la anatomía de una vela japonesa. Es importante reconocer de qué está hecha, por qué está hecha de esa forma. Y cuando tenemos una vela alcista como esta que tenemos aquí, es una vela alcista porque es verde, siempre vamos a reconocer cuál es el precio de apertura. El precio de apertura fue aquí, esta vela empezó de esta forma, mira. Era completamente roja, era una vela pequeña roja en este momento, en este punto. Aquí
encontró un mínimo, encontró soporte, empezó a subir hasta el máximo que fue aquí. Esta vela era completamente verde hasta acá arriba, hasta su máximo, pero allí encontró resistencia y empezó a retroceder dejando este pabilo o sombra superior, cerrando finalmente aquí. Como el precio de cierre está más arriba que el precio de la apertura, entonces es una vela verde. Este viene siendo el cuerpo real de la vela y estas son las sombras superior e inferior. Respecto a la vela japonesa roja, sabemos que abrió aquí porque sabemos que ya es roja, o sea, porque es una vela roja y sabemos que si es roja es porque abrió aquí, no aquí, abrió aquí, tuvo un máximo en este punto, esta vela era completamente verde hasta acá arriba, pero allí encontró resistencia, hizo un máximo, encontró resistencia, tal vez porque había una resistencia allí marcada o simplemente empezaron a vender en ese punto y empezó a retroceder hasta su apertura, dejando este pabilo o sombra superior. Luego empezó a caer, a caer, a caer hasta el mínimo que fue aquí, llegó hasta acá, pero allí encontró soporte y empezó a subir. Por eso tenemos una sombra inferior y cerró aquí. Aquí cerró nuestra vela, por eso es una vela roja, porque el precio de cierre está mucho más abajo que el precio de apertura. Y este es el cuerpo real de esta vela. Si lo vemos en términos de números, podemos decir que esta vela abrió, esta verde abrió en 50, esa fue mi apertura, bajó hasta 49.20, por ejemplo, subió otra vez a 50, luego subió hasta su máximo en tal vez 51 y cerró en 50.90, no sé, eso es para que veas la diferencia entre los números. Y lo mismo la vela roja, abrió tal vez pongámosle que abrió en 50, tuvo un máximo de 51 o abrió en 50.90, tuvo un máximo de 51, cayó hasta su mínimo en 49.20, pero cerró en 50. Entonces, claro, como abrió en 50.90, pero cerró en 90 centavos menos, por eso tenemos una vela roja. Estos son los tamaños de las velas más comunes en el mercado. Tenemos la vela envolvente, tenemos la vela martillo, tenemos una vela roja que es más pequeña que la envolvente, pero tiene cuerpo, y tenemos velas de indecisión. Estas dos se pueden decir que son velas de indecisión, donde su apertura es casi igual o cercana a su cierre. Aquí tenemos la vela envolvente, como vimos ahorita, que abre acá y cierra acá. Tenemos la martillo, que abre aquí, baja hasta acá. Esto era una vela completamente roja hasta aquí. Aquí encontró soporte, empezó a subir el precio, cerrando aquí. Como tiene este cuerpo pequeño, pero tiene un gran pabilo inferior, le decimos vela martillo. Tenemos esta que es casi envolvente, pero no es tan grande como una envolvente, que es igual. Abrió aquí, cerró aquí. Tenemos las dos velas de indecisión que tienen cuerpos que, por ejemplo, esta abrió aquí y cerró acá. Está muy cerca a la apertura y el cierre. Y por eso se la llaman velas de indecisión. Tenemos velas que tienen sombras superiores e inferiores, como la martillo. Este es la martillo invertido, con una sombra superior muy larga y un cuerpo pequeño. Tenemos la martillo normal, que es el cuerpo pequeño arriba y la sombra inferior abajo. Tenemos velas que son casi envolventes, pero tienen una sombra superior en este caso, y esta tiene una sombra superior larga y una sombra inferior larga, pero tiene un cuerpo grande. Entonces es una vela de compra, no una vela donde vemos que los compradores ganaron en esa batalla, en esos 5 minutos de esa vela, o 10 minutos o 15 minutos, dependiendo del marco temporal que tú elijas poner. Y tenemos la vela de indecisión aquí, que cierra igual o que cierra cerca de su apertura. Tenemos una doji, que también es una vela de indecisión, pero es súper importante en algunas zonas del gráfico que vamos a ver más adelante. Y tenemos una vela común, esta vela la ves mucho en los gráficos, una vela pequeña, no tiene mucho cuerpo,
pero dependiendo de dónde se forme es donde vemos las señales. Ahora vamos con los tipos de velas que vamos a ver en los gráficos, que tienen unos nombres particulares. Esta es la vela envolvente bajista, también conocida como Bearish Engulfing Bar, donde tenemos una vela con un cuerpo que no es tan grande como este de aquí, no es tan grande, y vemos que inmediatamente después que se forma esta vela, vemos que el precio abre aquí y cierra acá. Tenemos una vela envolvente. ¿Por qué le dicen envolvente? Porque se envuelve a la vela que está al lado. La envuelve, es decir, esta vela se formó dentro de esta vela de aquí. No hizo un nuevo mínimo, no hay un nuevo máximo respecto a esta. Entonces esta vela hizo un nuevo máximo respecto a este y también hizo un nuevo mínimo respecto a este. Por eso es una vela envolvente, porque la envuelve completamente el precio de esta vela verde. Aquí tenemos el contexto, tenemos una tendencia alcista, donde tenemos un leve retroceso aquí, un nuevo máximo, y vamos al contexto, donde tenemos una tendencia alcista, un retroceso pequeño, una continuación, pero aquí el precio por X o Y razón, aquí depende de lo que había en el gráfico, tal vez una resistencia que hemos trazado. Allí encontró resistencia y nos muestra una vela envolvente. Pero esto es una vela particularmente envolvente porque no solo envuelve a esta de aquí, sino que envuelve estas velas de acá. Todas estas. Es una vela envolvente de 1, 2, 3, 4 velas previas, lo cual es una señal potente de venta. Mientras más velas envuelva la vela envolvente, más probabilidad hay de que caiga el precio. La tenemos aquí también, envolviendo este movimiento alcista que traía la acción, lo envolvió completamente en una sola vela. Lo que le costó al precio subir 1, 2, 3, 4, 5 velas, esta vela envolvente lo tomó en caer en una sola vela. Entonces eso también es un patrón importante de continuación de tendencia bajista. Por otro lado tenemos la vela envolvente alcista, que es lo contrario de lo que vimos ahorita, le dicen Bullish Engulfing Bar. Es una vela de gran tamaño que envuelve el cuerpo de la anterior. Entonces miren que el alto de esta vela es más alto que el alto de esta vela y el mínimo de esta vela es más bajo que el mínimo de esta vela, envolviéndola en su totalidad. Es una vela que está dentro del cuerpo de esta gran vela verde. Y en el gráfico es particularmente útil cuando tenemos, por ejemplo, un soporte importante marcado y vemos la vela envolvente. Esto nos indica posible cambio o reversión de tendencia. No es tan confiable tomar una decisión de compra porque se forma una vela envolvente en cualquier lado. Por ejemplo, aquí se forma una vela envolvente, pero es más que todo la zona en la que se está formando la vela. Y si aquí hubo, por ejemplo, una caída, un doble piso, y en este momento está haciendo un triple piso con esta vela envolvente, pues tiene mucho más peso que una sola vela. Cuando la vemos en un soporte, lo más probable es que haya un rebote, pero es mucho más efectivo si es un soporte fuerte donde ha tocado varias veces la acción y no ha podido superarlo. Tenemos la Doji Candlestick, que es una vela en la que el precio de cierre y el precio de apertura son iguales. Abrió aquí, cayó, era una vela roja, cayó hasta aquí. Aquí encontró soporte en su mínimo, se devolvió el precio, encontró un máximo, aquí era verde, en este punto, pero encontró resistencia allí y cerró donde mismo abrió. Es una vela doji o una vela de indecisión, porque hay indecisión en el mercado en ese momento, en esa vela, en esos 5 minutos, si es un marco temporal de 5 minutos, hubo indecisión en general. No hubo un acuerdo entre compradores y vendedores donde el precio podría cerrar si arriba o abajo. Y las velas doji son potentes en zonas específicas. Por ejemplo, a mí me encanta ver una vela doji al final de una tendencia. Por ejemplo, una tendencia alcista como esta. Y sobre todo cuando tenemos una subida de más de 4 velas consecutivas de un mismo color, en este caso verdes. Claro que la doji se forma aquí. Pero si por ejemplo se hubiera formado aquí, después de esta subida de varias velas verdes, mucho más potente. Pero aquí hubo un retroceso normal en el precio. Cuando hizo un nuevo máximo, cuando el precio rebota haciendo un nuevo máximo aquí, es rechazado completamente ese máximo y cierra donde mismo abrió. Eso es una potente señal de venta. Y si nosotros queremos confirmar más, después de ver una doji al final de una tendencia alcista en este caso, y vemos una vela como esta, envolvente, roja, pues ya tenemos una mayor confirmación y más contexto para entrar en venta allí, o esperar un retroceso como pasó en este caso, que el precio cae y aquí rebota, encuentra resistencia acá y hay una continuación de caída. Tenemos la Dragonfly Doji, que es una vela alcista, sobre todo en soporte, y le dicen también libélula. ¿Por qué se puede considerar una vela alcista? Porque abre aquí, empieza a caer el precio, esta era una vela completamente roja, envolvente de hecho.
Aquí encuentra soporte y empiezan a entrar compras y cierra donde abrió. Entonces, como tenemos un pabilo inferior bastante largo donde era una vela roja envolvente y entraron compras allí rechazando toda esa venta, pues es una vela alcista. Comparte el mismo precio de cierre y de apertura, pero tiene una gran cola. Por eso la consideramos más alcista que de indecisión. Aquí la tenemos. Por ejemplo, en una tendencia bajista como esta, encontrarla al final de esa tendencia, y si hay un soporte más todavía, más importante, ese es la zona, lo más probable es que haya un rebote. Y si tú esperas confirmación con vela envolvente, aquí tienes las dos velas que te muestran una reversión o cambio de tendencia del precio. Es bastante útil, pero al final de tendencias bajistas. Aquí tenemos la que se llama Gravestone Doji. Es una vela bajista, es la versión invertida de la libélula, que es donde tenemos la cola larga en la parte superior. El precio abre aquí, sube, dejando una vela envolvente verde, una vela grande verde aquí. Pero allí arriba encuentra resistencia y entran ventas que reducen otra vez la vela a su precio de apertura. Como tenemos una gran cola superior o pabilo superior, también le dicen sombra superior, tenemos una vela de venta. Y es bastante útil al final de tendencias alcistas. Aquí tenemos una vela que es casi la Gravestone. De verdad le faltó muy poquito para que cerrara donde mismo abrió, pero quise traerla aquí porque fue un gráfico que me mostró lo más parecido a lo que puedes ver en una Gravestone Doji al final de una tendencia marcada como esta, donde vemos velas consecutivas verdes y vemos la vela que cierra acá. En este caso no cerró justo donde abrió, pero casi cierra allí. Así que es una vela que para mí yo la considero una Gravestone al final de una tendencia alcista, y si tenemos una resistencia acá arriba, pues con más razón tenemos una venta posible allí. Tenemos un patrón de cambio de tendencia. Y si esperamos vela envolvente roja como esta, pues tenemos más confirmación todavía. Tenemos el patrón de Morningstar, que es un patrón alcista, le dicen estrella del amanecer, y se compone de 3 velas. Tenemos una vela bajista envolvente en la izquierda, le sigue una vela pequeña, o sea, tiene que ser una vela de cuerpo pequeño, puede ser alcista o bajista, no importa, pero es una vela de cuerpo pequeño al final de una tendencia bajista. Supongamos que aquí a la izquierda tenemos una caída del precio, una tendencia bajista marcada, y al final de esa tendencia tenemos la vela envolvente, tenemos la vela pequeña y luego le sigue una vela alcista que tenga bastante cuerpo, ¿ok? No necesariamente tiene que ser completamente envolvente, que no tenga pabilo superior ni inferior, pero que sí tenga un buen cuerpo. Ese son los requisitos para la estrella del amanecer. Y este patrón en conjunto al final de una tendencia bajista nos muestra reversión de tendencia. Aquí la tenemos en un gráfico real, donde vemos una caída a la izquierda, vemos que el precio cae en una tendencia bajista. Aquí encuentra soporte. Si tenemos un soporte marcado, con más peso todavía, pero si no es así, igual el patrón es muy efectivo. Ahí abajo encuentra soporte, tenemos la vela bajista que tiene cuerpo, tenemos una vela pequeña al final de la tendencia y tenemos una vela envolvente alcista. Entrada en ese alto de esa vela con un stop debajo del patrón, buscando ganar lo mismo hacia arriba o el ratio que tú prefieras. Igual de eso vamos a hablar más adelante. Este es el patrón que vemos al final de una tendencia alcista, que es bastante efectivo, llamado Morningstar. Por el otro lado tenemos el Evening Star, que es una versión opuesta a lo que vimos ahorita, aunque un poco modificada, le dicen estrella del amanecer, y es un patrón bajista. Al final de una tendencia alcista, si el precio venía subiendo y aquí encontramos este patrón, vemos que tenemos una vela envolvente alcista. Al final de esa tendencia alcista tenemos una vela de cuerpo pequeño o una doji, puede ser. Pues una vela que tenga un cuerpito muy pequeño, no necesariamente una doji, algo así. No importa si es roja o verde, o puede ser una doji como lo tenemos aquí en este ejemplo. Que le sigue una vela envolvente bajista. Cuando vemos este patrón al final de una tendencia, lo más probable es que el precio caiga, como tenemos aquí. Aquí no tenemos la doji, pero pudo haber sido una doji. Igual tenemos una vela de cuerpo pequeño. Después de un desplazamiento alcista del precio, encontramos el patrón aquí de cambio de tendencia. Tenemos la vela martillo. Es una vela muy poderosa, es de las que más me gusta ver en los gráficos, en zonas específicas y al final de tendencia, por ejemplo, también para una reversión. Es una vela que se compone de un pabilo inferior muy grande, en el que aquí abrió la vela, bajó hasta aquí encontró soporte, subió y nos dejó este pabilo o sombra inferior largo, tiene que ser largo, y cierra acá arriba y nos deja esta forma de martillo.
El cuerpo debe ser pequeño respecto al pabilo inferior en este caso. Es bastante útil cuando la encontramos al final de una tendencia bajista. Aquí tenemos una tendencia bajista, el precio llega a este punto donde encuentra un soporte, tal vez lo marcamos, tal vez era un punto importante en el gráfico que nos interesó esperar allí la acción, el precio de la acción, y allá nos deja una vela martillo. Tiene un cuerpo pequeño y tiene una sombra larga. Cuando vemos esto al final de una tendencia y aparte tenemos un soporte marcado allá, lo más probable es que el precio cambie de tendencia, entrada en el alto de esa vela y el stop puede ser debajo de la misma vela. Es muy efectivo. Y su versión bajista es esta, se llama estrella fugaz o shooting star. Es una vela que tiene un pabilo superior largo y tiene un cuerpo pequeño. Abrió aquí, subió, era una vela completamente envolvente, aquí encuentra resistencia, el precio empieza a caer y cierra acá. Nos deja ese cuerpo pequeño aquí con una gran sombra superior. Y es bastante útil la estrella fugaz al final de una tendencia alcista. Es lo contrario a lo que vimos ahorita, pero en este caso para caída del precio. Para considerarle una vela martillo, a mí me gustaría que tuviera más cuerpo aquí, realmente. Pero bueno, vi este ejemplo y me pareció interesante compartirles. Igual es una vela bajista, pero si tuviera más cuerpo, pues sería ya una vela martillo más auténtica, ¿no? Pero cuando vemos una vela martillo así, en el alto de una tendencia, y si tenemos una resistencia allí, con más razón, lo más probable es que el precio caiga. Tenemos el patrón de Arami, que es una vela interior. Esta es la vela interior, donde tenemos una vela madre, que es la vela envolvente alcista en este caso, seguida de una vela pequeña que está dentro del rango de esa vela madre. Se le dice Arami pattern. Este patrón se puede ver de dos maneras. Si la vela madre es verde, seguida de una vela roja, en una resistencia tenemos posible cambio de tendencia de alcista a bajista. Si por el contrario tenemos una vela envolvente roja aquí como vela madre y tenemos aquí a la derecha una vela verde pequeña en un soporte, lo más probable es que el precio rebote y cambie tendencia de bajista a alcista. En este ejemplo tenemos una tendencia bajista, aquí tenemos un soporte marcado y allí se nos forma una vela envolvente roja seguida de una vela con cuerpo pequeña verde. Esto es un Arami alcista. En el lado contrario tenemos un Arami bajista donde tenemos una resistencia marcada. Allí tenemos la vela madre, que es una vela verde envolvente. Después de una tendencia alcista, en esa resistencia se nos forma este patrón. Tenemos la vela de cuerpo pequeño roja. Y si buscamos más confirmación podríamos esperar una vela envolvente roja. Pero con este patrón allí ya tenemos un posible cambio de tendencia. A mí me gusta más cuando tenemos una resistencia muy importante. Tiene que ser una buena resistencia para considerarlo, para entrar en venta, por ejemplo, debajo de esta vela. Yo esperaría más bien, si no es una resistencia muy importante, yo esperaría que me diera más confirmación con otra vela envolvente. O una serie de velas bajistas a la derecha que me confirmen esto que vi aquí, el Arami bajista. Ahora que hemos visto los patrones, me gustaría que hiciéramos un ejercicio. Quiero que mires estos 4 patrones y me digas cuáles son estas velas, según lo que acabas de aprender. Pausa el video, anota allí qué patrones crees que tenemos en estos 4 gráficos. Muy bien, en el primero tenemos el patrón de Arami bajista, que es este patrón de aquí, que nos indica cambio de tendencia de alcista a bajista. En el segundo tenemos la vela envolvente aquí en resistencia también, que nos muestra caída del precio. En el tercero tenemos una vela doji aquí y una vela martillo. O sea, esto es muy potente en un soporte. Después de una tendencia bajista, ver una doji y que le sigue una vela martillo es muy potente para un cambio de tendencia de bajista a alcista. Y en el gráfico 4 tenemos una vela doji también en el alto de esa tendencia alcista, posible cambio de tendencia, y también tenemos esa vela envolvente roja que nos indica continuación de esa caída. Ahora vamos a combinar estas velas con estructura de mercado. Es muy importante que las velas las sepamos leer dentro de una estructura, porque así son mucho más efectivas las señales de compra y venta. Vamos a leer el mercado, vamos a ver cuál es el dominio del comportamiento del mercado, quién lleva las riendas, y vamos a identificar tipos de mercados también, donde vemos este tipo de velas que nos muestran una reversión o una continuación de tendencia. Vamos a ver los mercados de tendencia en este caso. Cuando tenemos una tendencia
Las velas que van a predominar en esa tendencia son las velas envolventes, alcistas. Son velas con cuerpo verdes. Siempre vamos a notar que cuando las ventas entran, o sea, velas rojas, suelen ser más pequeñas que las velas verdes. Son más pequeñas, son menos frecuentes y también usualmente son envueltas por las velas envolventes verdes. Entonces, eso a nivel de velas es lo que nos muestra una tendencia alcista bastante fuerte cuando vemos este tipo de velas apoyando esa tendencia. Pero lo que hace que realmente esto sea una tendencia alcista es la composición de esa estructura del mercado. Por ejemplo, tenemos mínimos más altos identificados con HL, que significa Higher Lows, donde este mínimo de aquí es más alto que este mínimo de aquí y este de aquí es más alto que este de aquí. Higher Lows. Cada vez que el precio hace un retroceso, hace un mínimo más alto en esa tendencia. Entonces, esto es lo que pasa. Y eso es lo que tenemos como tendencia alcista. Cuando tenemos esos mínimos cada vez más altos y esos máximos cada vez más altos, tenemos una tendencia alcista. Aquí tenemos identificado con HH, que es Higher Highs. Tenemos un alto más alto que este y un alto más alto que este. Entonces por eso tenemos una tendencia alcista. Está compuesta por mínimos más altos y máximos más altos. Pero a nivel de velas también, lo que te dije ahorita, vemos que el cuerpo de las velas verdes suele ser más grande, más contundente el precio al alza que hacia la baja. Las velas rojas suelen ser más pequeñas y muchas veces son envueltas por esas otras velas verdes. Por otro lado, tenemos un mercado de tendencia bajista, donde tenemos prácticamente lo mismo que vimos ahorita, pero a la inversa. Tenemos lower highs, o sea, altos cada vez más bajos. Esto es un alto de la tendencia, pero es cada vez más bajo. Mire que este de aquí es más bajito que este de acá. Este de aquí, este rebote que hizo el precio aquí, es más bajo que este de acá. Y si tú vas uniendo los altos de esta caída, vemos que es cada vez más bajista, ¿no? Y tenemos lower lows, mínimos más bajos. Aquí tenemos un mínimo, aquí tenemos otro mínimo de la tendencia. Este de aquí es más bajo que este de aquí es más bajo que y este de aquí es más bajito que este de acá. Por eso tenemos, en una tendencia bajista, tenemos mínimos más bajos y máximos más bajos. Y lo mismo pasa con las velas. Si te fijas, las velas verdes son más pequeñas y menos contundentes que las rojas. Las rojas suelen ser más potentes, tienen más cuerpo, vemos más velas, martillos invertidos, más velas con pabilo superior, lo que indica venta. Así que es lo que compone una tendencia bajista. ¿Cómo operamos en tendencias? En una tendencia alcista podemos operar de diversas formas. Si lo vamos a hacer con acción de precio únicamente, vamos a esperar esos retrocesos de la tendencia. Retrocesos como este de aquí, que representan una mínima parte de lo que subió el precio acá. Si esta subida representa el 100% del precio, esta caída representa un 20% o menos de esa subida. Así que ahí tenemos una posible continuación. Esperamos velas alcistas en esa zona que nos muestren continuación de tendencia. Y cada vez que el precio retrocede y vemos velas que nos indiquen continuación de tendencia alcista, entramos a favor de la tendencia. Lo podemos hacer solamente con acción de precio o también lo podemos combinar con medias móviles, en el que cada vez que el precio retrocede a la media móvil, puede ser que esta media móvil sea de 20 periodos. Cada vez que retrocede a la media móvil de 20 periodos, esperamos vela alcista y entramos a favor de un rebote en esa media móvil. Las medias móviles actúan como soportes dinámicos en una tendencia alcista. Dinámicos, ¿por qué? Porque a medida que el precio va subiendo y se va moviendo, la media móvil va actuando como soporte en esa subida. Va siendo como un promedio del movimiento de las últimas 20 velas, en este caso si es una media móvil de 20 periodos, lo cual empieza a perseguir el precio hacia arriba cada vez que sube. Vamos a buscar esos impulsos en esa media móvil de 20 periodos, por ejemplo. Pero si tú no quieres utilizar medias móviles con acción de precio, lo puedes hacer muy bien, esperando esos retrocesos y tal vez marcando de esta forma una resistencia. En este caso, cuando empezó esta caída aquí para retroceder después de esta subida,
aquí tenemos una resistencia, el precio la rompe y usualmente cuando el precio rompe una resistencia, cuando regresa la toma de soporte. Entonces aquí hay una resistencia, por ejemplo, cuando la supera, retrocede a esa zona, ya lo toma como soporte. Lo que pasó aquí. Entonces tú puedes marcar eso en tu gráfico. Cada vez que el precio haga una resistencia, tú lo marcas y lo extiendes hacia la derecha esperando que el precio vuelva allí. Aquí tenemos una resistencia también, pero el precio aquí no volvió, no hizo esto. Pero posiblemente más adelante si haga esto y continúe. Cuando hablamos de contexto, nos debemos remitir a no solamente las tendencias, sino también niveles de soportes y resistencias en el gráfico para que estas formaciones, estos patrones sean mucho más válidos y útiles. Por ejemplo, aquí tengo una tendencia alcista compuesta de un máximo, un retroceso, un nuevo máximo, retroceso, nuevo máximo, retroceso, nuevo máximo. Entonces, si te fijas, está respetando la estructura de una tendencia alcista, mínimos ascendentes, máximos ascendentes. Y estas zonas donde el precio gira, retrocede y hace un nuevo máximo, estas zonas, una vez son quebradas, el precio suele regresar a ellas y las toma de soportes. Así que aquí encontramos velas direccionales alcistas como vela envolvente, vela martillo, vela con pabilo inferior para oportunidad de continuación de tendencia. Entonces una vez es superada nuestra zona, cuando el precio retrocede a lo que antes era una resistencia, se convierte en soporte. Esa es una muy buena forma de operar patrones de velas en zonas específicas de soporte y resistencias cuando son quebrantadas esas zonas y el precio regresa a ellas tomándolas como soporte. En una tendencia bajista tenemos lo mismo, nuevo mínimo, rebote, nuevo mínimo, rebote, nuevo mínimo, rebote, nuevo mínimo. Respeta la estructura de una tendencia bajista en la que cuando el precio retrocede o hace un rebote como pasó aquí y vuelve a superar la zona, es tomada como resistencia una vez el precio regresa allá. El precio rompe este soporte donde hizo este rebote, hace un nuevo mínimo y allí encuentra un nivel de resistencia que antes era soporte. Cuando vemos vela direccional bajista, luego de ver esto a la izquierda, entramos en venta por continuación de tendencia. Aquí también el precio rebota, hace un nuevo mínimo. Y como te fijas aquí, donde fue soporte aquí se convierte en resistencia. Estamos esperando una vela como esta, que es una vela envolvente roja, para entrar a continuación de la tendencia. También tenemos las líneas de tendencia que son dinámicas, que son las medias móviles. Por ejemplo, aquí tenemos una media móvil de 20 periodos, donde el precio respeta una vez que llega, respeta dos veces más, aquí ya son 3, y una cuarta y quinta vez acá. Son líneas de tendencias porque podemos trazar los mínimos ascendentes y nos forma la línea de tendencia. Y allí es donde esperamos que el precio retroceda. Por ejemplo aquí, esperamos una vela direccional alcista, y entrada a favor de esa tendencia. También fíjate que aquí el precio forma una resistencia donde toca varias veces. Tocó aquí y aquí. Y miren cómo se convierte en soporte después. El precio supera aquí, ahí donde era una resistencia se convierte aquí en soporte. Ahí es una oportunidad para comprar para continuación de tendencia alcista. Aquí tenemos una línea de tendencia bajista donde los máximos son cada vez más bajos y podemos trazar la línea para que forme nuestra línea de tendencia bajista. Y lo mismo, siempre que vemos una tendencia bajista, vamos a buscar esos puntos donde el precio forma un soporte porque posiblemente cuando supere va a tomarlo como resistencia y lo hizo aquí en este momento y luego hizo un nuevo mínimo, rebotó y otro mínimo. Y miren como aquí donde el precio tomó esta zona como un soporte, aquí lo toma como resistencia cuando es superado. Esta estructura se repite una y otra vez en los gráficos. En una lateralidad vemos que el precio, los máximos y los mínimos son los mismos. Por eso es una lateralidad. No tenemos una tendencia marcada alcista ni tampoco bajista, sino que el precio se queda en los mismos altos y en los mismos bajos. A mí en particular no me gusta operar cuando el precio se encuentra en esta zona. Yo prefiero que rompa, lo toma de soporte, aquí por ejemplo, y continuación. O aquí, si rompe hacia abajo, espera un rebote y allí que lo tome de resistencia
para entrar en una venta. Pero en la lateralidad realmente no me gusta operar porque está muy cerca el soporte o la resistencia del precio. Yo soy más de aprovechar tendencias más largas. Pero si tú fueras a operar en rangos, pues obviamente en los pisos entras en compra y en los techos en venta. Esperando esas velas como esta, por ejemplo, en resistencia que te indica caída del precio. Esta también. Velas que sean muy obvias para caída de precio en las resistencias. Y en los soportes lo mismo. Buscamos velas como esta y como estas. Son velas direccionales alcistas y estas son velas direccionales bajistas. Ahora vamos a profundizar más en la operación de rupturas. Cuando entramos en rompimiento de zonas de soporte y resistencias claves. Cuando tenemos una resistencia importante marcada como esta, lo que vamos a hacer es esperar que el precio la supere. El primer retroceso lo vamos a aprovechar allí con una vela direccional. En este caso me parece que la direccional es esta, es mucho más clara. Miren que es una vela envolvente que se envuelve estas velas de aquí, lo cual hace mucho más fiable esta ruptura y una continuación de tendencia así. Incluso esta vela de aquí también está bien para entrar en ese pullback después de que rompe la resistencia. Es muy importante hablar de marcos temporales cuando hablamos de velas japonesas y tácticas, ¿no? Porque cuando nosotros combinamos marcos temporales se vuelve mucho más efectivo, mucho más útil. Por ejemplo, aquí tengo el gráfico de un día, donde vemos una zona importante de resistencia. Y cuando nos vamos al gráfico más pequeño, que es este de 4 horas, y vamos a operar un gráfico de 4 horas porque hacemos tal vez swing, entonces allí es donde vamos a ver nuestra vela direccional bajista después de ese doble techo que nos indique caída del precio. En un día estamos confirmando que es una zona importante y en 4 horas estamos tomando nuestra entrada. Así es como yo en particular combino marcos temporales. En este caso tenemos una tendencia alcista en gráficos de un día. Vemos retroceso, rebote, nuevo máximo, retrocesos. Y nos confirma, ¿no?, que es una tendencia alcista en el macro. Así que en el micro, en una hora, por ejemplo, voy a buscar oportunidades de compra. ¿Dónde? En esa misma zona que he marcado, en esa línea de tendencia alcista que yo he marcado, en el gráfico temporal de días. Allí, en el gráfico temporal más pequeño, voy a esperar esos retrocesos a esas zonas para aprovechar y entrar a favor de la tendencia en el macro. Para personas que operan a nivel de swing o de inversión ya a más largo plazo, por ejemplo, un marco temporal de semanas puede ser muy útil para dibujar esas líneas importantes de soporte y resistencias para después en el micro, en velas diarias, encontrar oportunidades. Por ejemplo, muchas veces esas líneas de soporte y resistencias importantes son superadas con una vela como esta. Esta es una vela que rompe la resistencia importante, pero que cierra debajo de la resistencia. Hay un rechazo en la zona, así que a pesar de que es una vela alcista, es una vela que te dice que hubo mucha venta allí en plena resistencia, así que lo mejor es esperar qué tipo de vela se forma en las siguientes, en este caso semanas, para decidir entrar en una venta o esperar que rompa, retroceda y ahí tomarlo como un soporte para continuación de lo que traía acá. Así que en el marco temporal de semanas vemos la estructura del mercado y en un gráfico más pequeño como velas diarias. Así que en el marco temporal de semanas hacemos nuestros dibujos y hacemos nuestro análisis del contexto del precio y la estructura del precio y luego nos vamos al gráfico micro, que es este de aquí, el de velas diarias, donde vemos la resistencia que hemos marcado en el micro y aquí vemos la trampa de compra. Es una vela que rompe la zona, pero las siguientes velas regresan por debajo de la zona. Así que esto es uno de los patrones más jugosos que yo he visto en el mercado que puedo ver. No son tan frecuentes, pero cuando los veo me gustan mucho porque son una clara señal de falsa ruptura de resistencia. Y cuando vemos vela direccional bajista en el bajo de esa vela, es muy interesante entrar en venta para aprovechar una caída por falsa ruptura. En el macro hemos definido que esta resistencia es muy importante y en el micro hemos tomado la decisión de entrar en venta. Aquí vemos una gráfica en velas semanales también, donde vemos una llegada del precio, otra llegada y rechazo. Y aquí vemos una vela direccional bajista, una vela envolvente que nos indica venta. Así que si yo veo esto en el gráfico macro, dibujaría también este soporte aquí
para esperar que el precio en el micro, en velas diarias tal vez, me dé entrada en venta en esa zona. Vemos aquí el gráfico que hemos marcado ahorita en velas semanales, y aquí en la tercera llegada buscamos una vela direccional bajista en la zona que nos muestre caída del precio. Ahora vamos a profundizar en estrategias de trading usando velas japonesas. La primera estrategia vamos a llevarla a cabo con vela martillo. Es como el protagonista de nuestra estrategia, son las velas martillo. Y vamos a repasar de qué está hecha. La vela martillo normal está hecha de un pabilo inferior largo y un cuerpo pequeño. Y la martillo invertido tiene un pabilo superior largo y un cuerpo pequeño. A veces tienen un poquito de pabilo en esta parte. Yo realmente esas las tomo también como martillo, porque me parece que está bien que haya un poco de pabilo, pero el cuerpo debe ser más grande. ¿Y qué buscamos con esta vela en nuestros gráficos? La buscamos en zonas importantes de soporte. Entonces, por ejemplo, si el precio viene subiendo, retrocede, aquí forma una resistencia, el precio supera la resistencia, regresa y aquí se forma una vela martillo en ese soporte que antes era resistencia, como pasó aquí, es una buena oportunidad de compra. Y a veces en las tendencias marcadas como esta alcista se forman velas como esta martillo invertido que denotan venta. Es una vela que va en contra de la tendencia, así que es de alarmarse cuando la vemos, pero tenemos que esperar más contexto, porque a veces sí se forma pero continúa el precio, y a veces se forma y empieza a quedarse y a cambiar tendencia. Entonces es de alerta, pero siempre mirando qué pasa después, y si vemos que hay un doble techo, por ejemplo, allí, o que se queda el precio en rango con velas rojas envolventes allí en esa zona, entonces podemos tener un cambio de tendencia. Así que las vemos para comprar, por ejemplo en esta zona, sería una buena zona para comprar después de ver esta vela, y en esta zona ya prepararnos para salir, porque estamos viendo una alerta allí de una vela martillo invertido, que es una vela de venta. Así que para las dos ocasiones son muy útiles. Aquí tenemos el ejemplo otra vez, tenemos una resistencia marcada, nosotros no entramos en ruptura, sino cuando el precio retrocede, lo hace aquí, en esta vela. A pesar de que no es un retroceso como este, por ejemplo, no es un retroceso como este, sino que la vela cuando rompe, inmediatamente las siguientes velas retroceden con los pabilos en esa zona, así que hay un rebote allí. Y vemos el martillo en zona de soporte que antes era resistencia, así que es una buena señal para entrar en compra a favor de este movimiento que ya traía antes. Otra vez aquí tenemos la resistencia que se convierte en soporte y vemos varias velas martillos en la zona. Entonces miren cómo mezclamos y combinamos el contexto del precio, la teoría que nos dice que cuando se rompe una resistencia se convierte en soporte, la vemos muy claramente en estos ejemplos con velas martillo en la zona. Así que allí podemos encontrar una oportunidad de compra con un stop debajo de la vela. Miren que aquí tenemos una vela martillo invertido, donde el precio cambia completamente su rumbo después de formarse. Entonces lo que les decía con la vela martillo invertido, que es una vela de alerta. Entonces, si yo estoy aquí, por ejemplo, porque entré en esta vela martillo y veo esto, entonces ustedes pueden ubicar el stop. Si ya están ganando dinero, pueden ubicarlo debajo de esa vela, porque posiblemente se viene una reversión o un retroceso temporal. La vela martillo nos sirve para esas dos cosas. Primero, para darnos la señal de compra, pero cuando estamos dentro y vemos una martillo invertido, por ejemplo, en una tendencia alcista, podemos determinar que vamos a mover nuestro stop y podemos recoger ganancias o evitar que perdamos el dinero que hemos ganado aquí, porque hay una reversión de la tendencia. Igual aquí el precio vuelve a recuperarse, pero pues aquí nos deja esa vela envolvente roja que también es de alerta en una zona de resistencia. Así que siempre estamos actualizando zonas y fijándonos en lo que tenemos cerca y qué se forma allí, qué tipo de velas se forman allí. Y ahí es cuando combinamos todo y tomamos mejores decisiones. En un mercado bajista, lo que hacemos es esperar que rompa un soporte, por ejemplo este soporte importante que impulsó esta subida. Aquí es superado en esta zona, así que esperamos retorno a la zona, que lo hace aquí, con una vela martillo invertido. Aquí te estoy trayendo los mejores escenarios para que te aprendas estos escenarios que son más jugosos, son más efectivos, para que cuando marques tus zonas y esperes retroceso a la zona, veas cómo se forma esa vela allí,
que te dé confirmación de entrada en venta. Aquí tenemos una estrategia basándonos en medias móviles. Esta es una media móvil de 20 periodos o de 21 periodos, cualquiera de las dos puede ser, donde el precio la respeta cada vez que retrocede allí. Entonces, cuando nosotros tenemos una tendencia marcada, por ejemplo aquí teníamos un rango, cuando empezamos a ver que el precio rompe el rango y retorna a la zona, allí tenemos una oportunidad de compra con un martillo, pero a la misma vez tenemos una oportunidad de entrada por media móvil, por rebote en media móvil, y también por zona que era resistencia y se convierte aquí en soporte. Tenemos varias señales allí, no solamente la media móvil, sino la zona, y tenemos la vela. Así que cuando el precio se desplace hacia arriba, esperamos retroceso y continuación, y en esa zona vamos a buscar velas direccionales, como esta de aquí, una martillo o una vela con pabilo inferior. Otra vez tenemos aquí la media móvil dinámica, donde el precio la toma como resistencia aquí, mostrando continuación de tendencia bajista. También podemos combinar con las velas japonesas los indicadores técnicos, por ejemplo retroceso de Fibonacci, que lo puedes encontrar en la herramientas de la plataforma o en TradingView. Son niveles de soporte y resistencias automáticos que te da la misma plataforma. Cuando tenemos por ejemplo esta vela martillo retrocediendo en el 50% de Fibonacci, pues significa que está retrocediendo después de que el precio ha hecho un 50% de retroceso respecto a esta subida, lo cual está muy bien para operar continuación de tendencia. Más abajo de 50% significa que hay un cambio de tendencia. Por eso para mí el 50% es lo máximo que estoy dispuesta a operar con Fibonacci. Tú puedes utilizar Fibonacci para ver esos niveles, pero por lo menos yo me he acostumbrado mucho a verlo solita sin necesidad de ningún indicador, ver ese retroceso, qué tanto retrocedió, ¿no? A ojo, qué tanto retrocedió la acción respecto a esta subida. Y si lo veo así rápidamente, sé que es más o menos un 50%. Así que entro a favor de una continuación de tendencia en el alto de ese martillo con un stop debajo. Y aparte tenemos la media móvil de 21 periodos que apoya un rebote, porque allí es donde está rebotando la vela martillo. En los rangos, pues vamos a buscar en los soportes vela martillo. Aquí vemos nuevamente una falsa ruptura de soporte. Es muy importante ver eso. En un soporte indica compras, indica posible rebote. Y luego tenemos una vela que no la considero una vela martillo. Si tuviera el cuerpo más pequeño, la considero más martillo. Pero puede funcionar muy bien porque es una vela con pabilo inferior, lo que denota compra. Así que es una vela alcista. Para continuación de una tendencia alcista, se traía aquí a la izquierda, o si ya venía cayendo el precio y forma un rango para una nueva tendencia. Aquí tenemos un rango, el precio rompe el rango, retrocede y nos deja una vela casi martillo. Tampoco considero que sea una vela martillo porque tiene un cuerpo muy pequeño, casi es doji, pero de todas formas es una vela alcista porque tiene pabilo inferior. Así que en esa zona buscamos martillos, buscamos velas direccionales alcistas, ya sea envolvente, ya sea con pabilo inferior como esta. Ponemos el stop debajo de esa vela, entrada en el alto, y ya la salida la hacemos a discreción dependiendo cómo nos guste gestionar. Otro indicador técnico bastante útil son las bandas de Bollinger. Las bandas de Bollinger están compuestas por tres bandas. La banda inferior, que es la banda de sobreventa, cuando el precio está en esta banda inferior significa que está sobrevendido y que posiblemente tenemos un rebote. Cuando el precio se encuentra en esta banda superior significa que el precio está sobrecomprado y que posiblemente vamos a tener un retroceso allí, una caída del precio. Y la de la mitad es una media móvil de 20 periodos. ¿Y qué hacemos con este tipo de indicador? Vamos a buscar sobreventa y rebote en la banda inferior, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto es una vela direccional bajista seguida de una vela envolvente, lo cual es una señal de compra. Así que ahí tendríamos una oportunidad de entrada después que vemos el precio sobrecomprado aquí. Aquí tenemos una vela con pabilo inferior en esa zona y una vela envolvente verde que confirma el rebote en la banda Bollinger inferior que nos muestra sobreventa. Así que tenemos varias señales con el indicador, tenemos sobreventa y también tenemos las velas que nos indican rebote. Así que es una combinación muy buena a la hora de mezclar la acción de precio con un indicador técnico que te muestre que ya el precio está muy sobrecomprado o muy sobrevendido y que posiblemente
Por esa razón vamos a tener un posible rebote o un retroceso, dependiendo de lo que busques en las bandas de Bollinger. En este caso nos estamos fijando en este patrón en el soporte. Aparte es un soporte porque el precio intentó superar aquí no lo hizo y nos dejó este patrón, aparte de que está haciéndolo en la banda de Bollinger inferior. Nuevamente tenemos el precio cayendo hacia la banda de Bollinger inferior, mostrando sobreventa. Tenemos la vela martillo que nos indica rebote. En el alto de esa vela entramos con un stop debajo. La otra estrategia que me gusta mucho con velas es la de vela envolvente. Ya sabes que una vela envolvente es una vela que se envuelve el rango de la vela previa. Esta es una vela alcista, esta es una vela bajista. Y estas velas son especialmente útiles en zonas. Por ejemplo, tenemos una tendencia alcista y lo que vamos a esperar que nos forme, si nosotros hacemos un dibujo de la tendencia, lo que vamos a esperar son velas envolventes en el piso de esa línea de tendencia alcista. O también, si no queremos marcar la línea de tendencia, podríamos marcar la resistencia, esperar que el precio llegue allí, por ejemplo aquí, esperar que el precio retroceda y ahí nos muestre una vela envolvente. Esta es una tendencia muy fuerte, así que no hizo ese tipo de formación, sino que siguió subiendo. Así que tal vez una media móvil habría sido mucho más útil para entrar en rebotes encima de esa media móvil. Luego nuevamente rompe la zona. Por ejemplo, aquí tenemos esta resistencia, una zona de oferta, o sea, es una zona de donde los traders venden, donde ha tocado una vez, ha tocado dos veces, y la tercera vez que lo hace con una vela envolvente roja. Así que una entrada en el bajo de esa vela con un stop encima sería muy efectivo para una caída del precio, porque ya sucedió dos veces anteriormente y la vela envolvente nos está indicando que posiblemente vuelva a suceder. Así que entramos en el bajo de esa vela protegiéndonos siempre con un stop. Aquí tenemos un nivel de resistencia marcado donde el precio regresa en esta zona. Miren que nos deja una vela direccional bajista en forma de casi martillo invertido, pero no las confirma más esta vela de aquí y esta vela de aquí. En cualquiera de los dos escenarios, si queremos entrar en el bajo de la martillo invertido o debajo de esta, cuando vemos más confirmación, para salirnos en el soporte. Cuando entramos, por ejemplo, en una resistencia en venta, ¿dónde nos salimos? Nos vamos a salir en el siguiente soporte marcado, es lo ideal, buscando un ratio muy grande, ¿no? O mucho más grande que lo que estábamos dispuestos a perder. Entonces en este caso, si nosotros miramos la entrada, que pudo haber sido debajo de este martillo, hasta este punto, estamos hablando de un ratio, yo creo que más de 3, de hecho, más de 3, hasta este punto, tal vez 4 o 5 veces el riesgo. Por eso estos escenarios son muy jugosos, porque cuando vemos este patrón y vemos que tenemos espacio hasta un soporte que está lejito de la entrada, sabemos que podemos llevarnos varios ratios hasta ese punto. Y allí nos salimos ganándonos 4 o 5 veces de riesgo, lo cual es muy bueno para la gestión de riesgo. Y para la gestión de capital, las velas son muy importantes porque nos dan como el tamaño de nuestro stop. Por ejemplo, cuando vemos una vela doji como esta en el alto de una tendencia alcista marcada, ya sabemos que eso indica caída. Si tenemos una resistencia marcada de tiempo atrás, pues con más peso. Si esos son los escenarios, entonces entrada en el bajo de esa doji. ¿Y dónde nos vamos a salir? Si entramos en el bajo de esa doji con un stop acá encima, nos vamos a salir en el siguiente soporte, que es este de aquí, lo cual nos da una medida de más o menos 4 veces el riesgo para esta operación. Y aquí tenemos el ejemplo de una entrada en un soporte marcado con una vela envolvente roja. Tenemos un stop aquí debajo de la vela envolvente verde o debajo del soporte, así que este viene siendo nuestro riesgo. Este es como nuestro riesgo. Y hacia arriba, ¿dónde nos vamos a salir? En la siguiente resistencia, que puede ser aquí o puede ser acá. Entonces, si marcamos esta resistencia de acá, nos saldríamos en esta zona. Estamos arriesgando 20 y posiblemente ganándonos 80. Entonces, es 4 veces el riesgo cuando vemos estos escenarios. Siempre tenemos que pensar en eso. Si yo voy a entrar en un soporte por vela envolvente, por posible rebote, me voy a salir en la próxima resistencia. Y es una operación que realmente me puede dar mucho más que lo que estoy dispuesta a perder, así que es una muy buena oportunidad. Yo siempre mido la oportunidad así. Cuando yo voy a entrar al mercado, voy a decidir entrar y comprar, es porque estoy viendo un potencial de ganancia mayor a lo que estoy dispuesta a perder. Y es así como tenemos consistencia en el trading. Cuando tenemos una buena administración, esto es lo que puede pasar en nuestra bitácora. Podemos tener solamente 3 targets, 3 profit en 10 operaciones, solo 3, y tener 7 pérdidas.
de $200 cada una, nos dan 1.400, pero esas 3 ganancias fueron de 600, así que ganamos 1.800. En total nos ganamos $400, a pesar de haber perdido más veces de las que ganamos. Netamente no perdimos más, sino que ganamos en esas operaciones. Hemos llegado al final de esta clase, espero que te haya aportado mucho valor. Compártela con otros traders que puedes ayudar a mejorar en su analítica técnica y nos vemos en un próximo video.